Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto nuevamente podernos encontrar en este espacio. Le agradezco al Señor por la oportunidad y a usted también por encontrarnos en esta ocasión. Así que, sin más, vamos a ir a la palabra de Dios y voy a invitarle que me acompañe en Proverbios número 21, por favor. Proverbios 21, y vamos a buscar el versículo 2. Una vez que lo tenga en su Biblia, o si prefiere leerlo en pantalla, vamos a leerlo. Voy a pedirle que lo lea junto conmigo, por favor, Proverbios 21, versículo 2. Y después de la lectura, vamos a orar, pidiendo la bendición del Señor. Dice la palabra de Dios así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, la Biblia, y poderla meditar. Te pido que nos enseñes, nos confirmes y nos asegures, Señor, y nos hagas recordar lo que ya sabemos. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios que Él nos ha dado la manera y la capacidad de poder dirigir nuestras vidas, de poder tomar decisiones en base a la voluntad libre que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios nos recuerda que en base a esa propia voluntad y en base a nuestros conocimientos de la vida y que adquirimos de la palabra del Señor, que adquirimos en base a la experiencia y en las vivencias que cotidianamente uno va adquiriendo, pues uno va formando un estilo de vida, una forma de vida. Y claro que me estoy refiriendo al cristianismo, pero también dentro de la vida cristiana podemos en un momento dado encontrarnos en disyuntivas en las cuales primeramente sabemos cuál es el camino por el cual debemos de ir y tomamos la decisión correcta, pero en ocasiones creemos o podemos llegar a creer que vamos por el camino correcto, y de hecho lo estamos si vamos en el camino de la verdad. Si hemos escogido al Señor Jesucristo que controle, guíe y oriente nuestras propias vidas cuando creímos en Él como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Sin embargo, podemos trazar una forma de vida dentro del cristianismo mismo, pero podemos caer en una línea muy delgada, o cruzar más bien una línea muy delgada, creyendo que la forma de vida en la cual estamos llevando a cabo pues es la correcta, o vamos por el sentido correcto. Dice la palabra de Dios que todo camino del hombre es recto. Muchas personas, muchos cristianos pueden llegar a creer que la forma de vida que están llevando pues es la debida, es la propia. Dice Salomón, es recta. Bueno, voy bien, voy a la iglesia una vez a la semana, voy al culto de la tarde, el miércoles pues llego tarde, no puedo ir, oro ahí de vez en cuando el cuerpo me lo permite o la enfermedad me lo permite, pues ahí voy, tengo relación con Dios, leo la Biblia de vez en cuando. Puede ser que la forma de vida, que nuestro camino puede ser recto, como dice la Biblia, pero en nuestra propia opinión. Hay dos maneras únicamente: nuestra propia opinión y el deseo de Dios, la voluntad de Dios. La Biblia dice, todo camino del hombre le puede parecer recto, que vas bien. No le haces mal a nadie, no te metes con nadie, respetas a la mayoría de la gente, tienes contacto directo con la Biblia cuando pues tienes la oportunidad y cuando tienes tiempo de orar, lo haces, crees que vas por el camino correcto porque mencionas a Dios en tu vida, porque a lo mejor dices Dios te bendiga para saludar o para despedirte. Todo camino del hombre es recto, pero en su propia opinión. Podemos creer que vamos bien, cuando probablemente no vayamos bien. Dice la Biblia, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Es ahí donde me gustaría que meditemos en estos minutos acerca de esa línea tan delgada en la cual podemos cruzarla y no nos hemos dado cuenta que hemos salido de la voluntad de Dios, del camino recto, y hemos entrado a nuestra propia zona
de confort. Es decir, estamos entrando en la vida cristiana ligera, no tan profunda, creyendo que vamos a la velocidad adecuada, por la brecha adecuada. Hay hermanos alrededor de nuestra vida, de nuestro trabajo, hay buena voluntad para con otras personas, hay buenos deseos, hay buenos planes, buenos proyectos, hay camino que podemos creer, pensar que es el recto, pero en nuestra propia opinión. Quizás hemos dado un pasito ya y no nos hemos dado cuenta que quizás ya estamos del otro lado, pegado a la línea de la voluntad de Dios, del camino correcto y del camino recto, pero en base a nuestra propia opinión. Hay un versículo que nos recuerda la misma palabra de Dios que nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dios nos ayude, hermanos, y que tengamos nosotros un corazón moldeable a la voluntad de Dios para tener el discernimiento, la capacidad, y más que capacidad, y más también que discernimiento, la buena voluntad de poder decidir y de poder darnos cuenta de que si estamos yendo por el camino recto, como nosotros pudiésemos decir, pero en base a nuestra propia opinión, pues entonces detenernos, hacer un alto, pausar, voltear para ver si estamos por la brecha correcta, y si no lo es, entonces brincarnos al carril por el cual debemos de ir, por el camino recto, pero no en base a nuestra propia opinión, sino en base a los principios bíblicos. Todo camino del hombre es recto, dijo Salomón, pero en su propia opinión. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos libre, muchachos, de poder asegurar que lo que estamos haciendo es lo bueno, es lo debido, pero en base a nuestro propio criterio. La forma de vida, los principios, la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, los absolutos bíblicos, las verdades eternas no deben estar sobre nuestro criterio, sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo creo. Es que yo voy a la iglesia porque me llevan, es que yo oro porque me dicen que lo haga, es que yo tengo relación con Dios, pero pues para que no me moleste la gente, mi familia. Debemos de darnos cuenta que si estamos en el camino correcto, debe ser con el corazón debido y con la intención debida también. No basta tener en las cosas de Dios una buena intención. La buena intención no vale delante de Dios. Es que yo tengo la buena intención de hacer este deber, esta obligación cristiana, pero pues ya no pude. No basta. Recuerda la historia de Usa, aquel hombre de los valientes que menciona la Biblia, que iba resguardando, iba caminando, haciéndole guardia a esa carreta que iba trasladando el arca del pacto, y cuando aquel animal de carga pasó por la carreta, por un lugar pedregoso, y el arca del pacto parecía que iba a deslizarse de esa pequeña carreta, Usa trató de detener el arca para que no cayera al suelo. Tuvo una buena intención. La historia la conocemos. En ese momento, al tocarla, pues cayó fulminado al piso y murió. No era levita. Había una orden clara de que fuesen los levitas los únicos que pudiesen desarmar el tabernáculo cuando iban en el desierto. Eran los levitas los únicos que podían tocar para poder llevar y trasladar todos los utensilios y los instrumentos y los enseres que se utilizaban en el tabernáculo de reunión, incluyendo el arca, por supuesto. Así que iba cerca del arca, cuidándola y salvaguardándola, alguien que no era de la tribu de Leví. Tuvo la buena intención, claro, pero no le bastó una buena intención ante los ojos de Dios. Así que no basta tener buena intención en las cosas de Dios. Es hacer bien lo que tenemos que hacer.
Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ahí es donde debemos de clamarle al Señor y decirle, Padre, dame sabiduría, quiero tener inteligencia, tener discernimiento para saber que por el camino de la verdad que ya he emprendido, que ya he tomado y que voy encarrerado en él, pues no me desvíe yo de sentido, de carril, creyendo que voy bien, quizás voy por el rumbo correcto, pero no voy en el carril correcto. Voy haciendo lo que me agrada, lo que me complace, estoy haciendo mi propia voluntad, estoy aplicando mi propio criterio en la vida cristiana y eso es lo que nos va a hacer deslizarnos a otro carril y a la postre y eventualmente pues desligarnos más del camino. Quizás vamos como por el rumbo correcto, pero vamos al rumbo correcto, pero vamos por el carril indebido. El camino del hombre, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero dice la segunda parte, y con esto termino, pero Jehová pesa los corazones. Pero Dios sabe, como diciendo Salomón, pues finalmente el que va, el único que sabe entre las personas y tú y Dios mismo, pues es Él, es Dios, no tú. Dios pesa los corazones. Él es el que sabe si realmente lo estás haciendo de corazón, si es una buena intención, si lo estás haciendo de corazón, pero estás confundido y no te desviaste, quizás vas por el rumbo correcto, por la línea correcta, pero vas aplicando tu criterio, dice Dios, Él es el que sabe y Él es el que te va a regresar. No seas sabio en tu propia opinión. Para que Dios nos regrese y nos retome al camino debido, pues entonces debemos de ceder un poco a nuestra voluntad. No seas sabio en tu propia opinión, dice en la Biblia. No seas sabio, es decir, cede. Abre un poco, está dispuesto a que Dios te corrija, te vaya devolviendo nuevamente al carril por el cual debes de ir. Y salte de tu voluntad, salte del carril de tu propio criterio, de tu propia comodidad, y entonces entra al carril por el cual Dios quiere que vayas. Que Dios nos dé gracia, hermanos, que Dios nos dé de su sabiduría, el discernimiento, repito, para poder entender si vamos por la vía correcta y si hemos entrado, pues hacer bien la obra de Dios, hacer bien la vida cristiana, crecer en nuestra relación con Dios, el contacto directo con su palabra sea constante, sea cotidiano, con la oración, con nuestro contacto con Dios íntimamente, pues sea el correcto, el debido y en el tiempo que debe ser. Que Dios nos ayude a poder crecer más en la vida cristiana, pero a discernir cómo lo estamos haciendo. No solamente que lo estemos haciendo, sino cómo lo estemos haciendo, de manera que Dios ha establecido. Padre, gracias por tu palabra, porque nos recuerda que tenemos que mejorar nuestras vidas, que corregir, que rectificar para continuar adelante. Ayúdanos, Señor, por amor a tu grande nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.